Buenas, hoy vengo a hablar de la velocidad de obturación en vídeo, sobre qué es, cómo afecta en nuestro vídeo según la configuremos de una manera u otra y distintas maneras de aplicarla para crear distintos efectos a la hora de grabar nuestro vídeo. Este vídeo va relacionado con el siguiente que voy a hacer, que es acerca de los frames por segundo, y pretende ser una aclaración de conceptos para entender cómo afecta a la hora de grabar vídeo según pongamos unos parámetros u otro. El entender y saber cómo funcionan estos dos elementos nos ayudará a crear buenas combinaciones para grabar a cámara lenta, cámara rápida, así como crear distintos efectos creativos a la hora de grabar un vídeo y poder adaptar la grabación según qué circunstancias nos encontremos. En este vídeo voy a hablar de la velocidad de obturación, en el siguiente hablaré del frame rate y veremos 5 tips para aplicarlo de distintas maneras a la hora de grabar el vídeo. Pero bueno, vamos con este vídeo. Primero, empezando por lo básico, hay que entender lo que es el vídeo, que no es más que un montón de imágenes pasando a gran velocidad delante de nuestros ojos cada segundo. Estas imágenes se miden en frames por segundo, que no es más que la cantidad de imágenes que hay en cada segundo del vídeo, que puede ser 24, lo típico que vemos de 24, 30, 60, 120... Pues bien, entre los diferentes factores que influyen en la captación de una imagen tenemos el obturador. El concepto de obturador diafragma ISO lo podéis ver en este vídeo que tengo por aquí. Esta velocidad del obturador es lo que veis en la cámara, que puede ir 1/60, 1/120, etc. Y cuanto más lenta sea esta velocidad, más luz va a dejar pasar al sensor de la cámara, entonces más brillante va a ser nuestra imagen. Y cuanto más rápido, más oscuro va a ser la imagen. Puedes pensar, bueno, pues lo dejo lento y que entre ahí un montón de luz y puedo grabar en cualquier situación. Pero hay un elemento más a tener en cuenta, que es el motion blur o desenfoque de movimiento. El desenfoque de movimiento no es más que el efecto este borroso de la imagen que se produce cuando la velocidad de obturación está próxima a los frames por segundo que tenemos. Como norma general, si estamos grabando, por ejemplo, a 30 frames por segundo, pues la velocidad de obturación tiene que estar a 1/60. O si estamos grabando a 24 frames por segundo, pues a 1/50, lo aproximado. Y eso nos dará un desenfoque de movimiento natural al ojo humano, es la regla de los 180 grados que le llama. A partir de ahí, si hacemos una velocidad de obturación más lenta, provocaremos demasiado desenfoque en la imagen, y si hacemos una velocidad de obturación más rápida haremos que la imagen sea más nítida, pero perderemos ese efecto cinematográfico o natural al ojo humano, aunque es muy útil para distintos usos que os explicaré más adelante. Es muy importante no confundir la velocidad de obturación con el frame rate. Podemos pasar esto al ejemplo de un coche que tiene que hacer cada hora 60 km, pues tendrá que hacer como mínimo 60 km por hora para completar esos 60 km. Luego si vas puedes ir a 120, 240, pero cada hora tienes que rellenar esos 60 km. ¿Qué pasa entonces si vamos nosotros con una velocidad de obturación de 1,30 para 60 frames por segundo? O vamos con el coche a 30 km por hora para hacer esa etapa de 60 km, pues que no llegamos. Entonces, lo que provocará en vídeo es un efecto borroso o se duplicarían los frames. Todo esto se puede luego disimular o maquillar en Premiere, pero bueno, eso es cosa de otro vídeo. Pero como base, partir, ya os digo, de la regla de los 180, de poner el doble de velocidad de obturación que frames estéis usando. Y entender que no es lo mismo la velocidad de obturación que el frame rate. Bueno, espero que se entienda. Y una vez aclarado el concepto de velocidad de obturación y comparándolo con el frame rate, vamos a hablar de 5 maneras de configurar nuestra velocidad de obturación y ajustarla para crear distintos efectos. Bueno, primero de todo, recordar, hemos hablado de la regla de los 180, que es poner la velocidad de obturación al doble de tu frame rate. Es decir, si yo tengo 24 o 25 frames por segundo, ponerlo a 1/50 de velocidad. Esto provocaría el motion blur, el desenfoque de movimiento natural al ojo humano, lo más parecido a como nosotros vemos, pero luego si aumentamos la velocidad de obturación, nos dará un efecto más nítido, más crudo, y esto es usado en cine, por ejemplo, para películas de acción o de guerra, para que todo cree un efecto más dramático o más, digamos, realista. En el lado opuesto, rompiendo un poquito con esa norma, tenemos el usar una velocidad de obturación más baja, y lo que creará en nuestra imagen es un efecto borroso y podemos aplicarlo a escenas. Por ejemplo, si queremos causar un efecto de confusión, de estar bajo efecto de drogas, mareado, o borracho, o confuso, podemos bajar la velocidad de obturación para que nuestra imagen refleje eso. Si nosotros grabamos una velocidad de obturación normal, vemos que pierde mucha fuerza a la hora de querer transmitir eso. Con lo cual, aunque la imagen no sea correcta visualmente, puede ayudarnos a transmitir ciertas sensaciones a la hora de grabar un vídeo. Bueno, otro uso, la cámara lenta.
Cuando grabamos en cámara lenta, sea 120 frames por segundo, bueno, desde 60 ya podemos ralentizarlo si tenemos un timeline o una secuencia de 24, pero para hacer cámara lenta más exagerada podemos usar 120 frames por segundo, 240, que explicaré en el siguiente vídeo de frames, y visualmente se verá bien. A la hora de ponerlo en una velocidad normal, se verá bien como un vídeo normal, pero a la hora de ralentizar el vídeo, veremos que el motion blur hace más notorio los objetos que están en movimiento rápido, que se vean más borrosos. Esto lo podemos solucionar subiendo la velocidad de obturación, con lo cual crearemos que los objetos en movimiento sean más nítidos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, estos 120 frames por segundo, en vez de poner 1 partido 240, que sería siguiendo la norma, puedo poner 1 partido 480, y eso hará que los objetos en movimiento a la hora de ralentizar el vídeo los veamos con más claridad y sean más nítidos para el espectador, ya que con una velocidad de obturación más rápida las imágenes serán mucho más claras, mucho más nítidas. Al igual que os explicaba antes en el primer punto, en las escenas de acción o de guerra, para crear imágenes más crudas o más definidas. Otro punto, a la hora de hacer cámaras rápidas, de poner una acción en velocidad rápida, muchas veces lo que hacemos es grabar el vídeo y luego acelerarlo. Y lo que hacemos así es acelerar los frames por segundo, pero la velocidad de obturación no puede ser acelerada. Entonces, una manera buena de crear un desenfoque de movimiento natural al ojo es, si tú por ejemplo estás grabando a 2 frames por segundo, poner una velocidad de obturación que sea el doble, a 1/4. Y a la hora de poner ese vídeo en el timeline de tu secuencia, se verá en cámara rápida con un desenfoque de movimiento más natural. Aunque bueno, también es cierto que en la mayoría de las cámaras no tenemos esa posibilidad de configuración. Sí que podemos prever, si estamos grabando una escena a 24 frames por segundo, puedes utilizar, por ejemplo, en el caso de GoPro, el Time Warp o un Timelapse, o en el caso, por ejemplo, aquí de Sony, pues el modo SIQ, que te hará quedar mejor la cámara rápida que no acelerar una secuencia de 24 frames por segundo, por ejemplo. Pero bueno, esto ya es muy tiquismiquis. Esto tampoco tiene mucha importancia, pero es simplemente un uso más para contaros. Bueno, velocidad de obturación y luz ambiente. Como dijimos, la velocidad de obturación, cuanto más lenta sea, más brillo entra en la cámara, más luz entra. Pero teníamos el problema del desenfoque de movimiento. Es decir, si yo bajaba de esa norma de utilizar el doble de velocidad de obturación que el frame rate que estaba usando, si por ejemplo estoy a 60 frames y estoy usando 1 partido 120, si bajo de ahí creo más desenfoque de movimiento. Esto sería un problema para grabaciones normales, pero si estamos en un ambiente oscuro o hay poca luz y la acción no es muy rápida, podemos usar sin problema una velocidad de obturación que sea igual que nuestro framerate. Es decir, si yo estoy en un framerate de 30 frames por segundo, podría grabar a 1 partido 30 y ganaríamos más luz sin tener que andar tocando otros parámetros y perder la profundidad de campo o subir la ISO y generar ruido en la imagen. En caso contrario, encontraros una escena con mucha luz. Tenemos 3 posibilidades. Una es aumentar la velocidad de obturación y perder el desenfoque en movimiento, con lo cual perderemos el efecto ese natural, que una vez que lo aumentamos ya nos da igual estar en 240 como 280, al ojo no se va a notar tanto. Si queremos conservar el desenfoque, podríamos cerrar el diafragma, pero aumentaríamos la profundidad de campo y perderíamos el efecto de desenfoque ese, el bokeh tan bonito que queda en imagen. Y la tercera opción sería utilizar un filtro ND, que no es más que un cristal oscuro, que es como una gafa de sol para la lente que frena la entrada de luz. Y podríamos conservar tanto la velocidad de obturación como el diafragma abierto. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido útil, que os haya aclarado un poquito más de cómo va la velocidad de obturación. En el siguiente vídeo hablaremos del framerate, para combinarlo con esto, y poder entender un poquito más cómo se relacionan los dos elementos a la hora de grabar un vídeo. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle like, suscribiros, dejar algún comentario si tenéis cualquier duda o sugerencia. Y espero veros en el siguiente vídeo. Así que nada, a seguir creando, un saludo y hasta luego.